en la red, ¿verdad? Así que muy buenos días a todas las personas que están aquí presentes, ¿verdad? Y a las personas que nos escuchan por internet, que Dios les bendiga en esta mañana. Y vamos a seguir compartiendo acerca de nuestra serie La Navidad según la Biblia, porque eso es muy importante, ¿verdad? Saber siempre qué dice la Biblia con respecto a todas las cosas que pasan en el mundo, inclusive con respecto a los festejos, ¿sí? Así que me gustaría que podamos orar para poder empezar en esta mañana nuestro estudio, para que Dios pueda bendecir este tiempo. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que puedas guiarnos, que puedas iluminarnos, Señor, alumbrarnos, Señor, que ninguna palabra ociosa o ninguna palabra que no edifique, Señor, salga de mi boca, sino que aquella que sea justa, Señor, para la edificación de tu iglesia, Señor. Gracias te damos por tu preciosa palabra que nos instruye todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que nosotros hoy vamos a hablar acerca de un tema que titulamos Un rey nació para reinar en tu corazón. ¿Sí? Un rey nació para reinar en tu corazón. Hace 2 semanas, porque la semana pasada estuvimos en el culto unido, que estuvimos en Limpio, y hace 2 semanas estuvimos hablando acerca de las razones de la Navidad, y realmente hay muchas razones por las cuales Jesús vino aquí a la tierra. Nosotros habíamos tocado 3 razones hace 2 semanas, y la primera razón que habíamos tocado es que Jesús vino para salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Se había perdido nuestra alma, se había perdido nuestras personas, habíamos perdido nuestra dignidad, ¿verdad? Porque quien más, quien menos por ahí tal vez tiene un pasado un poquito más elegante, ¿verdad? Que algunos de nosotros, ¿verdad? Hay otros como yo que perdió un montón de cosas, ¿verdad? Entre ellas mi alma, pero el Señor vino justamente para salvar lo que se había perdido, ¿sí? Segundo punto, la segunda razón por la cual Jesús vino es para que podamos tener vida en abundancia, ¿sí? Y esa vida en abundancia habíamos hablado que no tiene nada que ver con lo material, porque cuando hablamos de abundancia la gente cree que la vida en abundancia es tener de sobra aquello que es material, pero nosotros bien sabemos que hay muchas personas que tienen de sobra aquello que es material, pero le falta aquello que es humano, aquello que es divino, le falta amor, le falta el calor de la familia. Hay muchas personas que por más de que tengan mucho, están destruidos. Y la vida que Dios promete o la vida que Dios trae es la vida Zoe. ¿Sí? La vida Zoe es una vida que solamente pertenece a Dios. Justamente es la vida más allá de la muerte incluso. Y tercer punto, Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Un punto muy importante es que habíamos hablado por qué Jesús tuvo que haber venido siendo hijo de Dios, sencillamente porque la sangre de Cristo, que es preciosa, la sangre de Cristo que no está contaminada con el pecado, es la que Dios aceptó como suficiente sacrificio por nosotros para que nuestros pecados sean borrados y sean perdonados, ¿verdad? Porque Él no nació con la misma naturaleza pecaminosa que nosotros, sino que Él nació siendo divino y su sangre no estaba corrompida. Por lo tanto, su sangre era preciosa. Y por eso Él pudo pagar nuestra culpa, ¿sí? Pero además de eso, y existen otras razones más, hoy vamos a hablar acerca de que también Jesús vino para reinar en nuestros corazones. Él vino para gobernar nuestras vidas, en todo lo que eso implica, y lógicamente para que también nosotros a medida que Jesús vaya reinando en nuestros corazones podamos ser luz, podamos ser como un faro en la oscuridad, ¿sí? El Rey Jesús fue profetizado. Eso es muy importante porque hay muchas personas que andan diciendo por ahí que Jesús pudo haber sido cualquiera de nosotros, ¿verdad? Que Jesús solamente fue elegido en el momento del bautismo. Mucha gente dice, no, Jesús fue elegido en el momento del bautismo, pudo haber sido cualquiera. Y eso es, primeramente, niega la divinidad de Jesús, y en segundo lugar es totalmente antibíblico. Sí, me gustaría que podamos irnos un poquito hacia atrás en tiempos en que Dios realmente podía gobernar al pueblo de manera por lo menos parcial. Y en el tiempo del rey David,
donde realmente el reino tenía una connotación teocrática, por decir así, o sea que Dios de alguna manera podía gobernar el pueblo de Israel. En el tiempo del rey David llegó a su máximo esplendor. David fue una persona a quien Dios usó para restaurar la adoración, para darle un verdadero sentido a la adoración. Durante su reinado hubo paz en todo Israel, pero en un momento de su vida él metió la pata, ¿verdad? Nosotros sabemos con Betsabé y todas esas cosas, y el Señor lógicamente tuvo que juzgarle por ese pecado, y el rey David tenía el deseo en su corazón de poder edificarle a Dios un templo, un lugar donde vivir. Y le dice Dios, no, vos no podés hacer eso porque tus manos están llenas de sangre, pero al contrario, yo te voy a edificar una casa que va a permanecer para siempre. ¿Sí? Todas esas cosas nosotros podemos encontrar en la Biblia. Luego pues les puedo pasar los versículos porque tengo un montón de versículos, solamente estoy parafraseando lo que está pasando. Y a partir del reinado de David para adelante, el reino fue cayendo en una espiral hacia abajo. ¿Sí? A partir de ese momento, el reino de Israel ya no fue el mismo. Ya cuando tomó Salomón el reinado, empezó él mismo a desviarse del Señor y empezó a adorar a otros dioses, empezó a tener muchísimas mujeres y el reino poco a poco fue cayendo en picada hasta que el reino se divide de la mano de su hijo. Entonces, a partir de ahí existe el reino del norte y el reino del sur y Dios levanta profetas para empezar a decirle a la gente o a los reyes, ustedes están pecando, no están haciendo caso a lo que Dios dice. Y muchos reyes del reino del norte, no hay un solo rey que haya hecho lo que agrada al Señor. Y del reino del sur, el reino del norte se pasó a llamarse Israel y el reino del sur pasó a llamarse Judá. Y del reino de Judá, solamente 8 reyes hicieron lo correcto delante del Señor. Solamente 8 reyes de 20. Imagínense. Y del reino del norte, ninguno hizo lo que agrada al Señor. Y el Señor una y otra vez les dijo, si ustedes no se vuelven de sus malos caminos, lo que va a pasar es que van a ser invadidos y van a ser borrados de la faz de la tierra. No les hizo caso hasta que llega el punto en el cual el reino del norte es arrasado por Asiria y bueno, el reino deja de existir prácticamente. Y más adelante lo mismo va a pasar con el reino del sur, ¿verdad? Con Judá, por eso ellos se llaman judíos, ¿verdad? Porque lo que permaneció fue el reino de Judá. Y llega a Babilonia y lamentablemente los lleva cautivos a Babilonia durante 70 años en ese lugar. Pero Dios lógicamente no se olvida de su pueblo, Dios no se olvida de aquellas personas que le aman. Y en Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2, si tienen, vamos a estar un poquito recorriendo la palabra. Vamos a leer 3 pasajes o 3 textos de Isaías, solamente para mencionar que Jesús fue un rey prometido, y eso es muy importante que podamos entender, porque luego Él va a venir justamente a los judíos como rey. Isaías 11, 1, 2 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, Isaí es el papá del rey David, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Sí? Ustedes en sus casas pueden leer todo este capítulo donde habla acerca del Mesías. ¿Sí? Y es muy importante entender que los religiosos de la época de Jesús, ellos sabían muy bien estas profecías. Ellos conocían estas profecías. Ellos soñaban, vivían con estas profecías, porque a partir de que ellos fueron invadidos por otros países, nunca más volvieron a tener rey, nunca más volvieron a tener libertad. Entonces ellos vivían oprimidos y el deseo del corazón de cada uno de ellos era tener un nuevo rey que les pueda librar de sus enemigos. También si ustedes leen Isaías 53,
pueden ver ahí cómo se describe exactamente el sufrimiento de Jesús, ¿verdad? O sea, Isaías prácticamente muchos teólogos lo llaman como el Evangelio del Antiguo Testamento porque habla justamente acerca de Jesús de una manera tan exacta que 600 años después se cumple todo lo que dice Isaías al pie de la letra. Entonces, en Isaías capítulo 7, versículo 14, encontramos otra profecía acerca de Jesús, donde dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿sí? Ahora, para nosotros hoy día capaz los nombres no tienen mucho sentido, pero para los judíos sí. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. O sea, el nombre de Emmanuel realmente significaba que Dios mismo iba a estar con el pueblo caminando en la tierra. Para ellos un nombre como esto no era de pasar por alto. Realmente tenía un significado muy amplio. De manera que todos los judíos soñaban con este cumplimiento. Es más, ellos, por ejemplo, se reunían en las mesas, se reunían en las reuniones sociales y ¿saben qué hacían? Ponían una silla vacía en una mesa o en la reunión y ¿saben qué decían? En esta silla, por si acaso el Mesías entrara, él se va a sentar en este lugar. Ellos hacían reuniones y decían, cuando venga el reino de Dios y cuando venga el Mesías, nosotros vamos a cenar y nosotros vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Cuando el reino de Dios venga, vamos a hacer esto y otro. Y hay un montón de escritos antiguos acerca del reino de Dios y del Mesías. Ellos anhelaban, añoraban el momento en que el Mesías viniera y pudiera salvarlos de sus enemigos. Por eso cuando Jesús viene, les dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Imagínense, Jesús ya vino con eso y les dijo el reino de los cielos. Nosotros no entendemos, pero los judíos sí, porque ellos esperaban y anhelaban ese reino, ese tiempo de todo corazón. Y cuando Jesús vino anunciando el reino, les dice, ese reino que ustedes estaban esperando hace tiempo, hoy está aquí y yo soy el rey. Por eso que los judíos no tenían excusas delante del Señor. Entonces llega el tiempo en que empieza a cumplirse las profecías del Antiguo Testamento para el reino, para el pueblo de Judá o para los judíos, y es enviado el ángel Gabriel y le da la noticia a María. Entonces ella es la virgen que concebirá y dará a luz un hijo. Lógicamente, nosotros sabemos todo el trayecto, sabemos toda la anunciación, mucha gente se sabe de memoria la anunciación, pero cuando José se entera de esta cuestión, él quiere huir. José quiere huir, porque para él realmente las cosas no cierran. Me dice, ¿cómo puede ser que mi esposa o mi prometida, ella es virgen y va a dar a luz un hijo? O sea, ¿cómo es esto realmente? Y dice que él quiso dejar a María secretamente. Hasta que en Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21, se le aparece un ángel y dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí en este lugar le está citando el cumplimiento de una profecía en el Salmo 130. Sí, creo que está en el versículo 8. Entonces, Dios estuvo avisando y anunciando al pueblo de Judá todo el tiempo el nacimiento del Mesías, rey que tendría que librar al pueblo de sus pecados. Y ese es el momento en que el rey estaba en ese lugar entre los judíos. La promesa del Mesías estaba siendo cumplida delante de los ojos de muchas personas. El rey que ha sido prometido estaba ya en ese lugar. Entonces, es una pena que no podamos tal vez hablar a detalle de cada cosa que va sucediendo, pero voy a seguir comentándoles. Y en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 2,
ocurre algo muy inusual. Para que el pueblo judío no tenga ni la más mínima duda del cumplimiento de la profecía, Dios envía a unos magos del oriente. Y estos magos son muy especiales. Nosotros hoy día le conocemos, no sé quién le puso el nombre, ¿verdad? Que son tres, ¿verdad? Y que son Gaspar, Melchor y Baltasar, ¿verdad? Que dicho sea de paso, me deben un montón de juguetes que no me trajeron en mi niñez, ¿verdad? Yo quiero saber, alguien se habrá quedado con algunas cosas por ahí, ¿verdad? Bueno, me traía media y eso de vez en cuando, ¿verdad? Pero los Reyes Magos me deben mucho. Yo sé que a muchos también capaz les debe, ¿verdad? Bueno, entonces, según la tradición que nosotros tenemos, son tres, ¿verdad? Son Gaspar, Melchor y Baltasar, ¿verdad? Bueno, yendo a lo que realmente es la historia, estos magos eran personas muy influyentes dentro de cualquier corte. Estos magos eran como unos sacerdotes, más o menos al igual que los sacerdotes que nosotros encontramos en la Biblia, y ellos eran muy similares a los sacerdotes de Israel. Y ellos eran como personas que adivinaban y eran personas muy influyentes en la corte, tanto así que en Babilonia, cuando Nabucodonosor tuvo un sueño, le mandó a llamar a los magos que eran de esta tribu, ¿verdad? Para que adivinaran lo que estaba pasando. Y estos magos eran enviados de lugar en lugar para honrar y reconocer a reyes. O sea, cuando un rey iba a ser coronado en algún lugar, entonces estos magos iban con presentes de parte de su gobierno para obsequiar al nuevo rey que se estaba levantando en ese lugar o que se estaba. Entonces, el próximo domingo, no se pierdan más, vamos a hablar exactamente acerca de esto y vamos a hablar también acerca de Herodes. Entonces, estos reyes fueron enviados a Israel justamente ¿para qué? Para reconocer que había nacido un rey. O sea, estas personas estaban ahí por alguna razón muy importante. Y lógicamente, estos sabían, ¿por qué sabían? Porque ya para cuando eso, la cultura persa que había quedado, estaban muy familiarizados con la historia de Israel y con el Mesías. Muchos de estos vivieron en tiempos de Daniel y lógicamente Daniel y todos los que estaban ahí se memorizaron las profecías de Ezequiel, de Isaías, y ellos sabían exactamente lo que iba a pasar. Es más, si nosotros vemos, por ejemplo, Daniel, capítulo 12, vamos a encontrar un montón de profecías muy exactas con respecto a la vida de Jesús, ¿verdad? Entonces, ellos venían a adorar al rey que había nacido. El pueblo entero se enteró de esto. Dice que nosotros leemos el contexto y el pueblo está alborotado por esto. Ahora bien, Jesús era un heredero directo del trono por medio del rey David, por medio de José. Si ustedes leen la genealogía, no están de balde las genealogías, la genealogía en Mateo, si nosotros hacemos una lista de dónde nace Jesús, vamos a encontrar que él es heredero del rey David. Pero no solamente por su parte, Lucas pone a Jesús como heredero del rey David por de parte de María. De manera que él es el rey que había sido prometido por Dios para el pueblo judío. ¿Sí? No hay un error, o sea, no hay un margen de error para el pueblo. Yo antes pensaba, cuando recién empecé a conocer la Escritura, yo pensaba que ellos tenían que tal vez adivinar o tenían que... No, las señales que Dios le daba al pueblo judío, igual que las señales que hoy Dios nos da a nosotros, son inequívocas. Son muy contundentes, son muy reales, son señales fosforescentes que nos dicen, aquí está, esto es. Entonces, pasa el tiempo de la niñez de Jesús y nosotros ya le encontramos a Jesús con 30 años siendo bautizado por Juan en el Jordán, y en Mateo capítulo 4 versículo 17 es donde pasa lo que yo les había dicho hace rato, que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Imagínense, él estaba diciendo: vuélvanse a Dios. Arrepentirse es volverse a Dios, es dejar la vida pagana, es dejar la vida de pecado y volverse a Dios. Dice, porque el reino que ustedes habían esperado por tanto tiempo ahora está aquí. Entonces, es muy importante también mencionar que ellos vivían
bajo un gobierno que les oprimía, un gobierno que les sacaba el jugo, o sea, les cobraba impuestos hasta por respirar y ellos estaban cansados de eso, ¿verdad? Entonces, hay un problema aquí con el pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando un rey guerrero como David, ellos estaban esperando un Mesías político, así como fue tal vez Josué. Ellos estaban esperando a alguien así como Moisés, ¿verdad? Que pueda aplastarle a sus enemigos y que pueda terminar con la severa opresión de Roma, que eran muy despreciables y crueles con ellos. Un tiempo antes de que Jesús apareciera, ellos llegaron a crucificar a 3.000 judíos, así de onda nomás. O sea, la crucifixión para ellos era algo normal. Siempre se estaban crucificando gente. Jesús fue uno más entre los crucificados. Solo que su crucifixión cambió la historia para siempre. Pero ellos eran un pueblo muy sufrido. Entonces ellos estaban esperando un Mesías que viniese con espada a cortar cabezas. Sin embargo, viene Jesús de una forma pacífica, con sandalias y túnicas, con 12 locos tras él, diciéndoles: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios de todo corazón. Y eso a ellos no les gustó. ¿Sí? Y él venía a salvar a su pueblo de sus enemigos. ¿Cuál fue el mayor enemigo de Israel durante toda su vida? El pecado. Por causa del pecado ellos fueron llevados cautivos. Por causa del pecado ellos fueron enjuiciados. Por causa del pecado ellos perdieron su reino. Y también nosotros todos los seres humanos, por causa del pecado sufrimos, por causa del pecado pagamos consecuencias, por causa del pecado destruimos nuestras familias, por causa del pecado se pierden nuestros hijos, por causa del pecado estamos enfermos, por causa del pecado la gente muere en accidentes de tránsito, por causa del pecado la gente está en drogas, por causa del pecado la gente está sin esperanza. Ese es nuestro mayor enemigo. ¿Sí? Entonces Jesús viene a nosotros. Ahora, tenemos que tener en cuenta que muchos de los seres humanos también tenemos una perspectiva equivocada de Jesús. Que pensamos que Jesús tiene que venir a nuestras vidas a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Que Jesús tiene que venir a nuestras vidas para solucionar nuestros problemas económicos. Que Jesús viene a nuestras vidas para cumplir nuestros sueños. Que Jesús viene a nuestra vida para salvarnos. ¿Verdad? Que Jesús viene a nuestras vidas para hacernos vivir la vida, no sé, la vida burguesa, la vida, no sé, ¿verdad? En cambio, Jesús viene para una cosa, Jesús viene para reinar en nuestros corazones. Ese es uno de los propósitos más grandes de la Navidad, que nace un rey para venir a reinar en nuestros corazones. Y mucha gente cree que puede manipular a Jesús. Mucha gente cree que puede hacer o mentirle a Jesús. Ahora, mucha gente va a la iglesia y cree que puede mentirle a Jesús, pero no es así. Ni siquiera en el Antiguo Testamento, en Juan 6, 26 al 29, solamente le iba a mencionar, cuando Jesús tenía su máxima popularidad y la gente le seguía, dice, Jesús le contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. ¿Sí? El Hijo del Hombre es un título que Jesús empleaba para sí mismo. Entonces, le dijeron ellos: nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. Jesús le dijo: ¿Qué debemos de hacer? Y Jesús le dijo: lo único que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. El peor pecado que un ser humano puede cometer es no creer en Jesús. No creer en Jesús. La clave es Jesús. La gente dice: no, pues yo hago buenas obras. No, la clave es Jesús. Uno puede mencionar a Dios, puede decir Dios te bendiga, Dios todo, pero cuando mencionamos a Jesús hay un problema. En cualquier parte del mundo, Jesús es la piedra en el zapato de las religiones. Entonces, que es igual, hoy día la gente va a la iglesia por aquello que
Jesús puede darle a la gente, no por aquello que Jesús es. Por eso que es tan difícil hoy día encontrar adoradores. El verdadero adorador es aquel que adora a Jesús, como recién nosotros estábamos cantando. Estamos adorando al Señor por lo que Él es, no porque lo que Él nos da. ¿Sí? Es como que nuestros hijos quieren estar con nosotros por lo que nosotros le damos, no por lo que nosotros somos. Lamentablemente muchas personas tienen ese mal concepto de Jesús. Entonces, increíblemente, en ese tiempo también los religiosos de esa época sabían quién era Jesús. Ellos se conocían la ley y los profetas, que son los libros del Antiguo Testamento, se conocían de memoria. Pero ellos rechazaron al rey. La palabra dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El rey fue rechazado por 4 razones que nosotros podemos citar. Deben haber más, ¿verdad? Pero podemos citar rápidamente 4 razones. Entonces, razón número 1. La razón número 1 por la cual el rey Jesús fue rechazado fue porque los religiosos de esa época se creyeron moralmente superiores a los demás. ¿Sí? Entonces la primera razón es creerse moralmente superior. Es decir, no, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo soy mejor inclusive que esos evangélicos pecadores, hipócritas, ¿verdad? Yo soy mejor que los católicos, mejor que esto, mejor que lo otro. Eso es creerse moralmente superior. Yo no voy a la iglesia, no practico ninguna religión, pero yo soy bueno. No le hago mal a nadie. Entonces, Juan capítulo 8, versículos 31 al 34, solo vamos a mencionar, no vamos a estudiar a fondo. Dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y acá vemos nosotros que esta gente estaba mintiendo. Dice, linaje de Abraham somos, dice, nunca hemos sido esclavos. Y es mentira, porque en ese momento ellos están siendo oprimidos por el pueblo de Roma. Fueron esclavos de los babilonios. Fueron esclavos de los persas, fueron esclavos de los griegos. Y en ese momento el amo de turno era Roma. Entonces, ellos decían, no, nosotros somos linaje de Abraham. Nosotros estamos en la religión correcta. Nosotros estamos haciendo lo correcto. Nosotros no somos esclavos de nadie. Y Jesús va al interior de las personas. Va al corazón de las personas. Porque eso es lo que hace Jesús. Desnuda nuestro corazón y nos muestra realmente quiénes somos. Y les dice, no, ustedes son esclavos del pecado. Y capaz dicen, no, pero yo no hago nada. Yo realmente no, nunca. Romanos capítulo 3, versículo 12 dice lo siguiente: todos se desviaron a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 6, 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay una persona, por ahí me dice, no, el Papa, no, ni siquiera el Papa. Nadie puede decir que no tiene pecado. Todos nacimos bajo la naturaleza pecaminosa. Entonces, capaz nosotros somos buenos según nuestros propios conceptos. Pero cuando empezamos a compararnos con la ley del Señor y con el Señor mismo, nos damos cuenta que, así como dice Pablo, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. ¿Saben qué es el trapo de inmundicia en la palabra del Señor? Papel higiénico, usado de aquella época. Así es nuestra justicia delante del Señor. Razón número 2 por la cual rechazaron al rey, o uno rechaza al rey, es por estar atado a los bienes terrenales. Por estar atado a los bienes terrenales. ¿Sí?
En Mateo capítulo 19, versículos 21-22, yo solamente voy a citar, ustedes ya conocen esta historia, de un joven que viene a hincarse delante del Señor y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús empieza a citarle los mandamientos. Empieza a citarle los mandamientos. Honrará a tu padre, a tu madre, un montón de mandamientos. ¿Qué le dice este joven? Que según Lucas era un principal, y cuando dice que es un principal, es una persona que posiblemente estaba liderando una sinagoga, era un religioso. Y Jesús le dice lo siguiente: si quieres ser perfecto, dice Mateo 19, 21, 22, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo esto, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué le dijo Jesús? Anda, vende todo lo que tenés y vení, seguime. Le estaba diciendo: quiero reinar en tu vida. Vení, seguime, yo quiero ser el rey de tu vida. Dice en Marcos realmente el texto destroza, porque dice que Jesús dice que le miró y le amó. O sea, había algo en este joven que Jesús decía: no sé, quiero que sea parte de los 12, pero este joven, pudiendo no solamente haber estado con el maestrocito, sino también tener la vida eterna y dejar que Dios reine en su corazón, por estar atado a los bienes materiales, le dio la espalda y se fue triste. Nada trajimos, nada vamos a llevar. Sin nada vinimos, así como dice Job. Desnudo salí del vientre de mi madre, decía Job, desnudo volveré allá. Ahora, esto no quiere decir que al salir del culto ahora vamos a repartir nuestras cosas por todas partes, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos luego mucho que repartir, ¿verdad? Pero esto significa una cosa, que tenemos que estar dispuestos a despojarnos de aquello que es valioso para nosotros. Que en primer lugar tiene que estar lo que Dios dice, el reinado de Jesús. Porque tampoco Jesús no es ningún loco. Que tenemos que vivir como los Hare Krishna ahí con una ropa naranja todo el tiempo y no tener nada. No. Sino Él está diciendo que aquel que ama las riquezas terrenales difícilmente va a entrar en el reino de los cielos. Dice que tenemos que estar dispuestos a despojarnos de aquellas cosas que nos impiden seguirle. Tenemos que compartir con los demás. Yo estoy seguro que este mundo, la sociedad ama este versículo, en el cual Jesús dice que tenemos que amar a los demás como Jesús nos amó. Todos quieren recibir ese amor, pero nadie quiere dar ese amor. El mundo entero está clamando por este versículo, que nos amemos los unos a los otros. Pero ¿saben qué? El mundo quiere este mandamiento, este versículo, pero sin Jesús. La gente quiere algo así, pero sin Jesús. Es imposible este mandamiento sin Jesús. Primera de Juan capítulo 2 del 15 al 17 dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Razón número 3, ser incrédulo. ¿Sí? Ser incrédulo. Yo de esta manera rechazo el gobierno del rey en mi corazón. Juan capítulo 6, versículos 35 y 36 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. Qué increíble, ¿verdad? En ese tiempo ya nosotros vimos el cumplimiento de todas las promesas en Jesús. La gente de ese tiempo vio el cumplimiento. Incluso aquellas personas
Antes de nacer Jesús, incluso Herodes preguntó a los religiosos de esa época, ¿dónde tenía que haber nacido el Mesías? Dijo, y en Belén, porque la palabra dice, porque tú, Belén, eres la más pequeña de todas, pero de ti saldrá el apacentador y más cosas. Sabían. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos sabían por los milagros, sabían por las profecías. Ellos sabían por el andar de Jesús que Jesús era el Mesías. Y aún así no creían. Por eso Jesús les decía, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá necesidad. Pero dice, aunque yo le estoy diciendo ahora, ustedes no creen. Y eso pasa hoy día con la sociedad. La historia está partida en dos por causa de Jesús. Jesús no es solamente una religión, Jesús es historia. Si uno va a los historiadores de aquella época, por ejemplo como Flavio Josefo, aunque ya encontré por ahí gente que ya le tachó a Flavio Josefo porque él escribió acerca de Jesús, va a encontrar a Jesús en la historia, no solamente en la religión. Está comprobado la existencia de Jesús. Si uno ve los mapas de la Biblia, va a encontrar Jerusalén, va a encontrar Capernaum, va a encontrar Damasco, va a encontrar cuántas cosas. Jesús es arqueología, es historia. No puedo decir que es matemática. Hasta astronomía, la vez pasada estaban tratando ahí de ver, ¿verdad?, la estrella que fue de Belén, que aparece cada 800 años y todas esas cosas. Entonces, con todas estas señales, la gente aún no cree en Jesús. Hace poco estábamos viendo acá en la tele, hay algunos programas que son anticristos, que pasan en Nat Geo, que pasan en Discovery, que pasan en History. Toman pasajes de la Biblia y lo manipulan para que la gente pueda creer lo contrario, para que la gente pueda creer que la Biblia es una farsa. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que hay muchos cristianos que no conocen la palabra, que se tragan esos cuentos que pasan en la televisión. Y les hacen dudar. Y dicen, no, pero la Biblia es... No, hermano, vamos a hablar, ¿verdad? O invíteme a un programa, hacer lo que fuese. Vamos a poner las cosas en su lugar. Entonces, hay mucha gente que no cree por más de que está viendo, está delante de sus ojos y no ve el testimonio de las personas que fueron transformadas. El milagro que Dios hace en medio de la gente. Y la cuarta razón es ser deliberadamente ignorante. ¿Sí? La cuarta razón es ser deliberadamente ignorante. ¿Qué significa eso? Significa que aunque la gente ve todas estas cosas, aunque la gente ve a Jesús, aunque la gente sabe, tiene certeza, decide en su corazón no creer. Decide en su corazón pasar por alto. ¿Saben por qué hay mucha gente? La ignorancia no es falta de conocimiento. La ignorancia es sencillamente cuando uno se va por la ruta y hay un cartel que dice velocidad máxima 80 y entonces el conductor Chusco le mete a 140. Eso es ignorar. Está ignorando una señal. ¿Verdad? O cuando la gente fuma y en la cajetilla dice chico, pero dice, ¿verdad?, que fumar daña la salud y puede producir cáncer y no sé qué cuántas cosas. Y la gente compra, lee y fuma. Eso es ignorar. Está ignorando un peligro inminente. Prohibida la venta de bebidas menores de 20 años. No, hay 13 años ya se van a comprar bebidas, emborracharse. Está ignorando. Y hay mucha gente así que ve, sabe, conoce y toma en su corazón la decisión de ignorar aquello que Dios le está poniendo enfrente. San Juan capítulo 3 versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Sí? ¿Por qué la gente ignora a Jesús? Porque ama más su pecado que cualquier otra cosa. Está fascinado con su pecado, sea cual fuese.
Entonces, incluso este tipo de personas, incluso puede irse a la iglesia, pero Jesús no reina en su corazón. Este tipo de persona incluso puede predicar el evangelio, pero Jesús no reina en su corazón. No tenemos que equivocarnos. El verdadero cristiano es aquel quien Jesús gobierna su vida. Cuando el Señor venga, dice que va a apartar la cabra de las ovejas. Va a apartar el trigo de la cizaña. Y el Señor sabe quién es trigo y quién es cizaña. Me gustaría a mí encontrarme dentro del grupo de los trigos, no de la cizaña. El Señor sabe, claro. Y hay muchos en ese día se van a sorprender. Porque hay muchos que piensan que son ovejas. Pero son cabras. ¿Por qué? Porque aman su pecado y no dejan que Jesús reine en sus corazones. San Juan 1, del 11 al 12 dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? A todos los que creen en su nombre. ¿Cuál dijimos que era el mayor pecado? No creer en Jesús. Rehusarse a creer en Jesús. Porque una vez que uno cree en Jesús, el Señor Jesús se encarga de transformar nuestra vida desde adentro hacia afuera. Y para culminar, la pregunta, ¿verdad? ¿Deseo yo que Jesús reine en mi corazón? Cada uno de nosotros puede responderse eso. Y cada uno puede tomar esa decisión en esta mañana de que Jesús pueda reinar en mi corazón. Yo tengo que tomar esa decisión no solamente ahora, sino todo el tiempo, todos los días. Cada día que amanece yo tengo que tomar la decisión: Jesús, yo quiero que reines en mi corazón. Entonces, en esta mañana, para terminar, podemos orar y pedirle al Señor que reine en nuestros corazones. ¿Qué yo gano? La gente dice: no, pero ¿yo qué gano con esto? Todo lo que habíamos hablado la semana anterior a esta. Vida abundante. La vida que viene de Dios, la vida que trae gozo. La vida eterna. Acá donde dice que a todos los que creen, dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Imagínense, nosotros que somos malos padres, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, eso dice la palabra. Dice: ustedes que son malos, dice, le dan buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Entonces el cuidado que Dios tiene sobre nosotros como hijos, para mí es suficiente. No necesito más nada. Eso es lo que gano, ser un hijo de Dios y vivir para siempre. Amén. ¿Qué tal si inclinamos nuestras cabezas, oramos? Y para la gente también que nos ve por internet, este es el momento en el cual uno decide si deja a Jesús reinar en su vida o no. Padre amado, en esta mañana, nosotros, Señor, escuchamos tu palabra y entendemos que Jesús vino a reinar en nuestras vidas. Él es el Rey prometido en el Antiguo Testamento. Él es el Rey prometido, Señor, para cada uno de nosotros. Y en esta mañana, Señor, quiero entregar mi vida, mi corazón. Sería bueno que le digas al Señor: quiero entregar el gobierno, el trono de mi corazón, quiero entregarte, Señor, en esta mañana. Señor, yo soy una persona que no es buena, Señor. Sabes mi corazón, sabes mi interior, Señor, y sabes que tengo muchas fallas y conoces mi pasado, Señor, pero también tu palabra dice que al que viene a ti, Señor, no le echas fuera. Y Señor, yo en esta mañana deseo que reines en mi corazón, Señor. Y te entrego mi corazón así tal cual es, Señor, con sus fallas, con sus virtudes, con sus problemas. Porque yo sé que a partir de ese momento vas a empezar una obra transformadora en mi vida. Señor, gracias. Gracias por recibirme, gracias por tu perdón. Gracias, Señor, porque al creer en ti, Señor, todos mis pecados son borrados, Señor, y puedo empezar una nueva vida, Señor. Eso dice tu palabra, que al que está en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por mirar mi corazón, por mirar mi vida, Señor. Todo esto yo oro, todo esto oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que
a meterle patas, ¿verdad? A conocerle al Señor más y más cada día, y Él va a ir añadiendo virtud a nuestra vida. Amén. Entonces, que Dios los bendiga. También nos despedimos de la gente que nos estaba viendo por internet y nos estamos encontrando en breve. No se olviden de nuestro encuentro el próximo 3 de enero. Amén.